Nuevamente continuamos con esta serie de programas dirigidos para todos ustedes, amados televidentes. Decirles que la palabra de Dios es el libro sagrado y que te da sabiduría, te da motivación, pero lo más importante, te da la oportunidad de crecer espiritualmente. Vamos a hacer una oración para que Dios guíe lo que nos quiere enseñar el día de hoy. Padre Celestial, gracias por dirigirnos con todos nuestros televidentes. Bienvenidos a este su programa, drcesarortiz.com. Y Señor, yo te pido que tú los ilumines, los guíes, los llenes de tu paz, de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia, Padre Celestial. Sé tú cubriéndolos con tu preciosa sangre, Señor. Derramo el Espíritu Divino de Dios sobre cada uno de los televidentes y que la sangre preciosa del Cordero sea limpiando de todo pecado, de toda cosa que no agrade, y que el Señor sea llenándolos de sus frutos del Espíritu Divino de Dios, como es paz, amor, gozo, benignidad, bondad, y que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo en su corazón. Vamos a la palabra de Dios. En 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, los derechos de un apóstol. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién no apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Digo esto no solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, tiene Dios cuidado de los bueyes. Es un texto maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando somos apóstoles del Señor, Él nos da nuestro sustento, Él nos provee una familia, como dice su palabra, de una mujer por esposa. Él nos provee también nos enseña que jamás hubo un soldado que estuviera a sus propias expensas. Si ustedes ven un soldado que va a la guerra, él está dotado de su armamento, de su comida y de todas las cosas. Y lo más importante que aquí nos dice el Señor es, porque el sello de nuestro apostolado sois vosotros en el Señor. Este apostolado que Dios nos está dando, el sello son ustedes que están escuchando este mensaje de la palabra del Señor. Y hay derechos para un apóstol. ¿Quién planta viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? ¿Tienes tú cabritas o vacas y de pronto si las vas a ordeñar a tu terreno, de pronto no te tomas un buen vaso de leche? Por favor, ¿cuánto más nosotros en la obra del Señor? ¿Cuánto más nosotros en la obra del Señor si estamos trabajando para el Dios Todopoderoso? Si este mensaje ha llegado a tu corazón, yo quiero decirte que lo más importante de este mensaje, como son los derechos de un apóstol, es que tú también tienes hoy un derecho. Y el derecho de recibir a Jesucristo en tu corazón. ¿Y por qué el propósito de invitarte a que recibas a Jesucristo en tu corazón? Porque es el mejor derecho que tú puedes tener. Así como hay derechos para los apóstoles, hay un derecho reservado para ti. Y ese derecho es que tú aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón. ¿Y cómo lo podéis hacer? Haciendo una breve oración, con fe, pero sobre todo con decisión en que el Señor Jesús te puede sacar de todo el pecado, de todas tus enfermedades y lo más importante, te puede dar la vida eterna. Yo te invito a que repitas esta oración. Señor Jesús, muchas gracias te doy el día de hoy por permitirte aceptarme en tu corazón. Yo reconozco que soy pecador,
pero también sé que tú has muerto en la cruz del Calvario para redimirme de todos mis pecados. Gracias, Señor Jesús, porque yo tengo fe que cuando tú llames lista, yo estaré listo a responderte. Gracias, Señor Jesús, porque hoy soy una nueva criatura. Y gracias a Padre Celestial por enviar a tu Hijo Jesús a morir por mis pecados. Amén. Si has repetido esta oración, te invito a que te compres una Biblia, ubiques en tu sitio de procedencia donde vivas, desde México hasta la Argentina o Chile, pasando por todo Centroamérica y Sudamérica, en España, en Unión Europea o a nivel mundial donde te encuentres, una iglesia evangélica de sana doctrina. Congrégate, háblate con tu pastor y lo más importante, dile que ya eres una persona nueva en Cristo Jesús. Dile que ya has aceptado a Cristo y que ya eres un hombre nuevo. Entonces yo te invito, mujer, joven, niño que has aceptado a Cristo, que te congregues, que busques del Señor y que empieces a reclamar esas maravillosas promesas que Dios tiene para ti. Bienvenidos a tu programa. Les invito a que vean nuestra página web www.dr-cesar-ortiz.com. Nuestra línea de consejería a nivel internacional 0034, prefijo de Barcelona, España, Unión Europea, 622-622-628. Y nuestro correo electrónico drcesarortiz.com@gmail.com. Bienvenidos a la familia de Dios y enhorabuena, porque el Señor hará grandes maravillas. Ahora ya tienes una comunicación directa con el Padre. ¿Y cómo tienes esa comunicación? ¿De pronto lo llamas vía móvil, vía internet? No. Jeremías 33 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú puedes clamar al Señor, te puedes arrodillar donde te encuentres, al lado de tu cama, en un sillón. Y lo más importante es que Él hará grandes cosas en ti. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios os bendiga poderosamente de su servidor, el doctor César Ortiz, en Cristo Jesús. Dios os bendiga.